Súper. Pues bienvenidos todos, muchas gracias por conectarse. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Cavazzani, soy especialista en temas de medio ambiente y sustentabilidad y todo lo que tenga que ver con un componente ecológico. Soy también la cabeza de Cavazzani Consultoría, esta consultora que fundamos hace aproximadamente 5 años con la idea de brindar una asesoría integral en temas técnicos, ambientales, con un componente legal, ¿no? Nuestra visión del mundo y del medio ambiente ante esta situación de estrés ecológico que vivimos, pues creemos que debemos de sensibilizarnos todos y crear plataformas de información que nos permitan a todos como ciudadanos y como actores involucrados en el día a día del medio ambiente estar pues informados de la situación que está ocurriendo en nuestro país y no solo en nuestro país, ¿no? En todo el mundo. Lejos de ser también un tema legal, pues es un tema científico que a todos nos atañe. Estamos a punto del día cero en muchos temas que ahorita vamos a platicar eso con Tamara y creo que es muy interesante crear espacios de interlocución a través de estos webinars, que es lo que pretendemos, donde converjan expertos y actores relevantes en el tema de medio ambiente para poder crear conciencia ambiental y que nos permita evolucionar hacia un México sostenible, ¿no? En esta ocasión está con nosotros Tamara Luengo, que algunos ya la conocen, como saben, es una amiga muy querida aquí de este espacio y además de ser una amiga cercana de Cavazzani, pues es una super picuda en temas de gestión de agua y recursos hídricos. Bienvenida, Tamara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y además muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, pues creo que hoy tenemos un tema súper interesante y lo que me encanta de esta charla que tendremos hoy es que estamos, Andrea y yo, en el mismo sector, pero desde perspectivas distintas, ¿no? Lo legal, lo técnico, entonces creo que se va a poner muy bueno hoy. Bueno, como ya dijo Andrea, yo soy experta en recursos hídricos. Ahora encabezo la fundación de Water Transparency y bueno, encantada de compartir con ustedes un poquito de este tema que me apasiona, que es el agua. Muchas gracias, Tam. Muchas gracias. Pues empezamos. Oye, pues a ver si nos puedes platicar desde un punto de vista técnico qué está pasando en Monterrey, ¿no? Nada más para tener un poquito de contexto legal. De hecho, Monterrey, bueno, no Monterrey, Nuevo León es un estado que tiene una legislación súper robusta en temas de medio ambiente. Para tema de gestión de agua, tiene leyes especializadas en este tema. Tiene instituciones súper importantes como el sistema de aguas y drenaje, el SAM de Monterrey, tiene una comisión estatal de agua como eje rector de política y pues algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, digo, la institucionalidad existe y pues ya estamos a punto de llegar al día cero en el tema de Monterrey, ya nos quedamos sin agua, seguramente habrá gente que nos está escuchando allá, algún regio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, Tam, en temas técnicos? ¿Qué situación está enfrentando Monterrey? Bueno, ahora que comentas que quizás hay alguien en Monterrey que nos escucha, me encantaría que al final de esta charla que tendremos un poquito más técnica nos den sus opiniones, sus perspectivas y bueno, al final de la charla creo que tenemos contemplado abrir el micrófono y bueno, me Sí. va a encantar a mí y creo que a Andrea también escuchar este punto de vista. Pero bueno, desde la perspectiva del agua, ¿no? Que es en la que yo me especializo, quiero compartirles primero un poquito de contexto de México, ¿no? O sea, Monterrey es una de las ciudades que está llegando al día cero. El día cero es aquel día en el que a partir del cual no se podrá hacer ninguna gestión preventiva para mitigar los problemas del agua, sino al contrario, todas las acciones que se lleguen a llevar a cabo serán totalmente reactivas, ¿no? Ante esta crisis. Entonces, bueno, en México 12 millones de personas no tienen de plano acceso al agua, ahora como estamos al día de hoy. Y la forma en la que usamos el agua tampoco es sustentable en el país, ¿no? 1 de cada 5 acuíferos en México están sobreexplotados y de aguas superficiales más o menos el 35% de los cuerpos de aguas superficiales, es decir, ríos, lagos, etcétera, están también contaminados, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos tantas alternativas. México ahora como territorio global enfrenta una de las peores sequías que ha tenido en la historia moderna y bueno, esto se ve clavado en Monterrey. Yo identifico tres aspectos claves que
que afectan o que ponen en riesgo aún más el tema del agua en toda la entidad y en particular en la zona metropolitana de Monterrey. El primero es el territorio, ¿no? Las características propias de la ubicación de Monterrey no favorecen el abastecimiento de agua a toda su población porque es una región muy árida, ¿no? Es un ecosistema semiárido, tiene una precipitación de más o menos 580, 600 milímetros al año, y bueno, para comparar, Chiapas tiene 2000, Puebla tiene 1200 milímetros de lluvia al año, ¿no? Pero comparado con estas entidades como Chiapas, Puebla, Monterrey tiene una evaporación enorme por la cantidad de calor que hay. Entonces, de toda el agua que llueve, poca agua se puede filtrar al manto y poca agua puede ser aprovechada superficialmente. Y como les comentaba, hay una crisis muy contundente en temas de las sequías. Actualmente, cerca del 40% del territorio enfrenta de alguna u otra forma una sequía. Y bueno, las tres presas principales que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey, ninguna está ni siquiera al 50% de su capacidad, ¿no? O sea, eso es crítico. Claro. Pero también ocurre que la ciudad es una ciudad sui generis y tiene requerimientos de agua muy críticos, ¿no? Si bien Monterrey tiene como 5 punto algo millones de habitantes, la zona metropolitana de Monterrey es enorme, con un crecimiento más o menos del 55% en los últimos años, ¿no? ¿Y Entonces, de dónde se abastecen de agua, Tam? ¿Cómo traen el agua? Digo, si sus presas no funcionan, ¿cuál es, de dónde sale este suministro por parte del SAT? pues mira, en parte tienen un sistema de presas muy complejo, ¿no? Tienen la presa del Cuchillo, que más o menos aporta el 35% del agua a la zona metropolitana, La Boca, que abastece el 15 más o menos, Cerro Prieto abastece el 12, y tienen una serie de pozos también que abastecen a la comunidad, ¿no? Bueno, a la población de Monterrey. Pero bueno, vaya, yo pienso que ninguna de estas dos fuentes es completamente sustentable, ¿no? O sea, el acuífero con esta serie de pozos que les comento, el acuífero se está retrayendo más de medio metro al año, lo cual es muy preocupante porque afecta la infraestructura de los pozos y demás. Y bueno, tiene un déficit de 11 hectómetros cúbicos al año, ¿no? O sea, eso es lo que le hace falta a Monterrey, lo que va dejando de tener el acuífero de Monterrey. Ok. Entonces, bueno, o sea, para abastecer a esta población que está creciendo es un reto, pero además para abastecer a la industria que está creciendo en Monterrey también es un reto enorme, ¿no? O sea, la industria de Monterrey tiene un crecimiento sostenido del 7% anual, su economía está basada el 24% en la industria manufacturera y vaya, son la ciudad más importante, yo diría a nivel Latinoamérica en temas industriales, ¿no? O sea, es súper importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que las concesiones de agua, es decir, los derechos de agua, pues llegan a ser hasta en un 50% industriales o más, ¿no? Dejando menos Claro, del 16 o menos por ciento a nivel doméstico. Entonces, eso es un reto también. claro. Y como tercer punto, o sea, ya quedamos, ¿no? El territorio no favorece, las condiciones propias de la ciudad son complicadas y bueno, también está el tema de la gestión del agua. ¿Cómo se usa el agua en Monterrey? Les cuento que no es única, esto ocurre en casi todas las ciudades de Latinoamérica, pero cerca del 40% del agua se pierde en fugas en la red, antes de llegar a nuestros domicilios. De la propia red que suministra el organismo operador del agua, en este caso el SAN. O sea, es una Correcto, falla técnica que viene del suministro de la autoridad. correcto, de la infraestructura, por condiciones muy diversas, ¿no? O sea, por fugas o bien por infiltraciones y demás, ¿no? Entonces, esto es muy crítico. Esto quiere decir, en puntual, Monterrey tiene una eficiencia física del 62%. Entonces, para como yo lo veo, no solamente tiene poca agua la región, no solamente la población, ya sea industria o consumo doméstico, necesita mucha agua, sino que tampoco tienen un uso eficiente del agua. ¿Sí me explico? O Claro, sea, la propia red permite que se pierda mucha el agua, ¿no? claro. Hace algunos años, bueno, en los estudios de años anteriores, se calculaba que se trataba el 70% del agua
con la capacidad, bueno, más bien, con el 70% de la capacidad de la infraestructura de tratamiento de aguas. Esto más o menos, en términos generales, supone que se trata cerca del 50% del agua en Monterrey, ¿no? Entonces, esto se compara críticamente con los datos que recientemente han estado saliendo por parte de del gobierno del estado y del organismo a nivel local que reportan eficiencias de tratamiento hasta del 113%, ¿no? Lo cual me parece un poco raro y creo que ahí hay un tema de transparencia de información muy crítico. Claro. Pero bueno, para que te den una idea de la cantidad de agua que se pierde, cerca de 11,000 metros cúbicos de agua se pierden por kilómetro de red en Monterrey. Órale. Entonces, pues bueno, esto es súper, súper contundente, ¿no? Y no creo que sea tanto un tema de insuficiencia presupuestal, porque el organismo operador tiene una buena eficiencia comercial, tiene una autosuficiencia cerca del 70%, entonces, pues yo creo que es un tema como que de renovación de infraestructura y otros temas pues propios del organismo operador, ¿no? Claro, incluso la misma ley no los obliga, pero los permite hacer convenios de colaboración y otros esquemas legales que le permita tener una eficiencia técnica, pues para poder prestar un servicio digno, ¿no? Claro. Para abastecer una ciudad así. De hecho, estaba viendo por ahí que en junio el presidente municipal lanzó una campaña que se llama algo como barrios de lluvia o colonias de lluvia, que de lo que se trata es de implementar sistemas de captación pluvial para poder tener sistemas alternativos de suministro, ¿no? Y por ahí aventaban unos números y decían que con los 100 que se habían puesto hasta ahora, que desde luego son para viviendas de bajo recursos, se tenía una captación estimada de 2.7 millones, que, híjole, desde un punto de vista técnico a lo mejor suena, uy, sí, 2.7 millones, pero ya hablando en el consumo per cápita que tienes, no sé, ¿sabes cuánto es? Más o menos, ¿cuánto necesita una persona en una ciudad como Monterrey para vivir su vida normal? ¿Cuántos litros de agua al día? Bueno, se tiene calculado que por el gobierno del estado se tiene calculado que necesitan 25,000 millones de metros cúbicos. No, pues no nos salen las cuentas. No nos salen las es cuentas. Un reto, es Claro, un reto, es un reto. Es un reto. Oye, ¿y cómo crees que esta situación impacta a Monterrey, a su ciudadanía, a los derechos humanos al agua, etcétera, etcétera? Claro, lo acabas de decir. Yo creo que hay una afectación clavada al derecho humano al agua, ¿no? Por todos estos esquemas que ha implementado el gobierno en la localidad de cortes, diarios de servicio, tandeo, etcétera. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de esquemas horarios y de días, el agua que recibe uno disminuye en su calidad. Porque en esas horas que no opera la red, se puede infiltrar agua de baja calidad o bien sedimentarse toda la mugre y una vez que vuelve a salir la presión y el flujo, Claro. cargará nuestros tinacos agua de menor calidad, ¿no? Entonces, Claro. se vulnera el derecho humano al agua en tema de calidad. Se han modificado por parte del gobierno tanto tarifas como presiones, entonces ahora los regiomontanos recibirán agua con menor presión y menos agua a una tarifa más elevada. Y esto, pues no sé puntualmente en qué regiones o en qué rangos pueda vulnerar el derecho humano al agua, pero definitivamente afecta, ¿no? Afecta el bolsillo de los regios, afecta la economía del hogar y además Tu calidad de vida y tu salud y un montón de cosas, ¿no? Y está cañón que al ser un tema técnico, quien sufra la escasez de agua sea la ciudadanía y esa sea la forma de mantener el agua cuando realmente si pierdes 40% en la red de suministro, oye, pues mejor con la atención a ese tema, ¿no? Y también es muy preocupante lo que mencionas del derecho humano al agua, porque de hecho sus políticas públicas o su legislación expresamente contemplan que para el diseño de la política hídrica, lo primero